Buenas noches, profesor. Nosotros somos el grupo del curso de Derecho Empresarial conformados por Alison Aimeo Orihuela Ríos, Betsaida Betsabe Valero Cunyas, Mari Carmen Flores Rondón y yo, Jeremy Jim Slash Ayala Calvo. Y esta es nuestra tarea para la tarea académica 3 del curso. En esta vamos a hablar acerca de los aspectos generales del factoring nacional e internacional. Le voy a dar paso a mi compañera para que pueda hacer la introducción de este tema. Bien, como primer punto vamos a definir lo que es el factoring. El factoring es un contrato de adquisición de los créditos de una empresa. También se trata de un mecanismo de financiación a corto plazo por el que una entidad financiera adelanta los cobros a un negocio. Es un acuerdo entre una empresa para obtener un préstamo. Incluye también servicios como asesoramiento comercial e información de solvencia de sus clientes y puede encajar en cualquier tipo de negocio, ya sea pequeño, mediano, microempresa y demás. Sus características es consensual, bilateral, oneroso y conmutativo. El factoring se caracteriza por ser un mecanismo que ofrece condiciones más flexibles para sus clientes, a diferencia de otras alternativas de financiamiento, como por ejemplo los préstamos con los que pasamos por evaluaciones y procedimientos previos para que nos otorguen dicho financiamiento. Ahora mencionamos los derechos del factor. Encontramos dos derechos: derecho a la aprobación. El factor tiene el derecho a que los créditos de su cliente cedan como consecuencia de sus ventas, pero a la vez ésta establezcan límites. Derecho a revisar la contabilidad y documentación del cliente. Este derecho tiene varios aspectos. Mencionamos dos: determinar los límites de riesgo del cliente y comprobar la realidad de la facturación. De igual manera, los derechos del cliente son los siguientes: derecho al cobro de los créditos y a la financiación. El, el cliente tiene derecho a recibir el pago de los créditos cedidos, de igual modo a solicitar las facturas. El factoring con financiación son los abonos que se realizan al momento en el que hace el cliente uso de la opción del anticipo, donde se hace el pago de un porcentaje de la facturación, ya sea el 80% o el 100%. Y en el caso del factoring sin financiación, el pago se realiza vencido el plazo de crédito. Derecho a servicios accesorios. El cliente tiene derecho a recibir los servicios pactados en el contrato. Por último, vemos la asunción del riesgo. El cliente tiene el derecho a que el factor asuma los costes en caso de que no hubiese pago de las facturas que ya se hayan confiado durante la ejecución del contrato. Bien, por consiguiente, para cumplir con este contrato se encuentra en dos partes. Una de las partes es el cliente adherente. El cliente adherente es una persona natural o jurídica en el cual el factor va a vincular siempre. El factor va a estudiar los productos o servicios que este brinda, también los estados financieros y el potencial que tiene este negocio. El factoring, para poder controlarlo, realiza el cobro de factura y créditos. Por otro lado, las obligaciones del cliente adherente son la cláusula de exclusividad, pues este también se debe transmitir al factor todos sus contratos de crédito. Por otro lado está el hecho de garantizar la existencia del crédito. En este caso, el cliente deberá asegurar la existencia de validez de los créditos. Eh, También está que el cliente tiene la carga de notificar, pues en este caso obliga a notificar a sus deudores el crédito que este cliente tiene. Por otro lado, está remunerar al factor. En este caso, la contraprestación que recibe el factor va a ser, depende del servicio ofrecido que tiene el cliente. Por otro lado, están las obligaciones del factor. Uno es el pago del precio y otro es la asunción del riesgo de insolvencia. El pago del precio es la obligación principal del factor con respecto al cliente, y la asunción del riesgo de insolvencia es cuando el factor debería asumir el riesgo de insolvencia de los créditos ya seguidos según parte de la clase de contrato ya establecido. Bien, ahora vamos con la estipulación del contrato. Aquí podemos encontrar dos
diferencias, ¿no? El factoring con financiación y el factoring sin financiación. Estos tienen que estar muy ligados a otros dos temas, digamos, que serían el factoring con recursos y el factoring sin recursos. Recordemos que el factoring sin recursos es aquel que no tiene responsabilidad por parte del cedente. La empresa cedente es aquella que cede el crédito, ¿no? A la empresa factor que es quien la recibe y bueno, ahora tiene la carga de la nueva deuda, ¿no? Entonces, en el factoring sin recurso, recordemos pues que está sin responsabilidad por parte del cedente. En caso de un incumplimiento de la deuda, pues la empresa cedente no se hace cargo de ningún tipo de pago, ya que pues, y bueno, de esta manera el factoring, la empresa factor ya no le puede hacer ningún pedido de ningún pago, pues no hay, en este factoring sin recurso no estará establecida esta cláusula, ¿no? Al contrario del factoring con recurso, en donde sí hay una responsabilidad de la empresa que cede. Esta responsabilidad data que en caso de incumplimiento de la deuda, pues ellos se van a hacer responsables del pago y tienen que pues darle este pago a la empresa factor. Y pues todos los factorings son con financiación. Los factores pues necesitan financiar pues a la empresa que está cediendo para darle pues digamos que el pago anticipado. A veces se les va a hacer una disminución por los cobros, por ejemplo, por impuestos o los cobros por darle servicio pues no a la empresa cedente, pero siempre va a ser con financiación inmediata. Siempre le van a dar un pago. Esto es por parte de las estipulaciones del contrato. Y ahora vamos a ver con la relación con la franquicia. Aquí tenemos pues el caso, por ejemplo, entre el franquiciante y el franquiciado, en donde pues el franquiciante pues ofrece, ¿no?, los derechos de la franquicia al franquiciado. El franquiciado puede optar por hacer pues este método del factoring y dar los créditos, ceder los créditos a una empresa factor para que así estos se hagan cargo pues de la deuda, ¿no? Mientras ellos arruinen el monto y pues posteriormente le hagan el pago a la empresa factor. Mientras que pues ahora ellos ven las ganancias, ya no se tienen que hacer cargo del crédito cedido y demás, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos ver aquí en los aspectos generales del factoring nacional e internacional. Muchas gracias.